Hola amigos de Un Minuto con las Artes. Nos encontramos con una nueva conversación en este canal de YouTube y esta vez lo vamos a hacer con Jimena Montilla. Ella está en Atlanta, yo estoy en Montpellier, en Francia, y Stephanie, que es nuestra mano amiga en todo este proceso, en Caracas. De modo que, bueno, los saludo y bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, emocionada de estar aquí. Buenísimo. Voy a presentarle a la audiencia quién eres tú. Fíjate, bueno, Jimena es psicopedagogo, neurogastrónoma venezolana, es docente con maestría en dirección y gestión en centros educativos. Es directora de la editorial Clases Listas, una de las editoriales, donde crea material y libros para enseñar español. Creadora de la metodología El español como lengua afectiva. Ha sido ponente de las charlas TED, del Simposio de Gastronomía Internacional y del Congreso de Mujeres Líderes Latinoamericanas en Harvard. Además, forma parte del WEF Women Economic Forum. Es CEO del grupo editorial Arraigo Group y de Arraigo Foundation y directora del proyecto Historia de la Arepa. Jimena tiene además un blog. En este comparte tips para familias y docentes bilingües y resalta la importancia de enseñar el español en casa como lengua afectiva a través de la lectura y la cultura que acompaña el idioma. Desde hace 3 años aproximadamente, un poquito más, yo creo, dirige proyectos para preservar y promover la cultura hispanoamericana. Ello incluye la autoría y también la edición de varios libros publicados tanto en español como en inglés para lectores, niños, adolescentes y para adultos. Hay también lectura para adultos. Los voy a mencionar nada más y después veremos cómo vamos perfilando estos proyectos hechos. Soy la arepa, juega con Soy la arepa, una arepa por la paz, una arepa por el mundo, una arepa para el futuro. Y para hacer estos libros, Jimena ha convocado a numerosos estudiosos, chefs y personas relacionadas tanto con el mundo de la gastronomía como de la cultura en sus diversas modalidades. Sus textos y experiencias están justamente publicadas allí. A todo esto es importante agregar que ha sido merecedora de cantidad de premios. Me voy a tomar también la libertad de nombrarlos. 5 premios del International Latino Books Awards, uno Mom's Choice Award categoría oro, premio Armando Escanone otorgado por la Academia Venezolana de Gastronomía, ganadora de 7 Gourmand Awards. Recientemente, si no me equivoco, estuviste en Lisboa por tu más reciente libro, Una arepa para el futuro, galardón que se le da a esta publicación como mejor libro del mundo sobre escuelas de cocina. Bueno, todo un privilegio, la verdad. De modo que su labor, como ella misma dice, es llevar a nuestra arepa cargada de talento venezolano alrededor del mundo. Y lo está haciendo, realmente lo está haciendo. Ahora voy a la base, para comenzar nuestra conversación, al inicio de todo, que es la voluntad de no perder nuestras raíces independientemente donde estemos. Ya sabemos que hay venezolanos por todos lados. Están poblando varios países y hay dos objetivos que tú no quieres que se pierdan y eso me parece además una labor bellísima. La primera, no perder el idioma, independientemente de donde se viva. Y lo otro, no perder nuestra tradición culinaria porque de alguna manera es nuestra historia, es parte de nuestra identidad. Entonces me gustaría que hablemos de eso. Vamos a comenzar por allí, Jimena. Claro que sí. Bueno, yo creo que es parte de lo que soy, ¿no? De alguna manera, en todos mis proyectos está esa forma que aprendí de amar y de disfrutar de las pequeñas cosas y del día a día y de entender que
esas pequeñas cosas son realmente las más importantes, ¿no? Y dentro de las pequeñas cosas están esos rituales como pueden ser el sentarte en una mesa a compartir una conversación o el preparar ese alimento que vas a disfrutar, ¿no? En familia. Em, y es lo que somos, o sea, mi abuela, una de mis abuelas, yo creo que mi familia es de alguna manera quien tiene la culpa de todos estos emprendimientos. Una de mis abuelas decía que somos lo que comemos y yo escuchaba mucho esa frase, a lo largo de mi vida lo escuché mucho y ahora de mayor, ya de mamá y habiendo vivido en distintos países, es que pude entender realmente a qué se refería ella cuando decía que somos lo que comemos. Y sí, porque la gastronomía te cuenta historias, te conecta con tradiciones, te, te cuenta de momentos que pueden haber sido importantes para una civilización, para una cultura. em, y es parte de quién tú eres y a dónde vas, ¿no? Entonces, un poco la idea de todas estas propuestas es entender la importancia del arraigo, que es el nombre justamente del grupo editorial. Hablando de eso, a mí me gustaría que tú me expliques un momento, o nos expliques a la audiencia más bien, porque tus actividades son múltiples. Entonces, tienes como varios emprendimientos o varias asociaciones, no sé cómo mencionarlas. Una es Arraigo Foundation, otra es Grupo Editorial Arraigo Group Sí, y otra es el proyecto Historia de la Arepa. Creo que son básicamente tres grandes, digamos, asociaciones. ¿Y cuándo una pertenece a la otra y cuándo más bien tienen actividades autónomas? O sea, ¿cómo funciona? claro. Claro. Bueno, fíjate en lo siguiente, todo nació primero con clases listas, que es, ahora digamos que es una línea editorial, es una parte del grupo Arraigo. A raíz de ver que iban creciendo los distintos proyectos y que cada uno de alguna manera era un pilar, ¿no? De ese gran proyecto de vida, que es el que me hace estar activa, estar feliz y es el grupo Arraigo, ¿no? em, se crea de alguna manera esa marca paraguas, por llamarlo de alguna forma, que es Arraigo Group. Y dentro de Arraigo Group está Clases Listas, que es el material educativo para enseñar español, tanto a adultos como niños. Luego tenemos Arraigo Servicios Editoriales, que es una editorial que lo que busca es justamente preservar nuestras tradiciones y está más orientado a cultura, gastronomía y educación. Educación, no en este caso para la enseñanza del idioma, sino para crear contenido de valor que sea, que nos permita preservar todo lo que es el patrimonio intangible de los países hispanohablantes. Eso es arraigo como tal. Y luego tenemos Historia de la Arepa, que es un proyecto editorial que está dedicado exclusivamente a Venezuela y a dar a conocer el talento y lo que representa verdaderamente nuestro gentilicio venezolano y que está muy vinculado desde luego a la gastronomía. Y luego, por otro lado, tenemos lo que viene siendo Arraigo Foundation, que no está dentro de Arraigo Group, pero está vinculado porque es donde podemos hacer muchos otros talleres y actividades que enriquecen a la comunidad hispanohablante y que también nos permiten conseguir fondos para poder hacer posibles proyectos como Historia de la Arepa. Por lo tanto, también el financiamiento de los libros, me imagino, También, sí, la a fundación través de esa apoya. figura. Sí, la fundación recauda donaciones, dinero para nosotros poder también hacer posible esto porque es un trabajo de todo el año y también tenemos patrocinantes que se consiguen por la vía de Historia de la Arepa per se sin la fundación, las dos cosas. Bueno, de verdad que son muchas actividades. Yo cada vez que estoy tratando de entender esa telaraña, de verdad, o sea, me doy cuenta, ¿no? Que es un trabajo fuerte y de mucha coordinación, ¿no?
Ahora, en medio de todo esto, porque como tenemos varias aristas para poder conversar, vamos a quedarnos un momentito en la parte, vamos a decir, en la parte educativa, en, en la docencia. No sé si la docencia como enseñanza solamente o esa otra parte de generar recursos para ser posible la enseñanza, ¿no? Sí, Em, Primero, esa voluntad de preservar afectivamente el español. Primero que cuando hablamos la primera vez, tú me hiciste una importante distinción entre el español como lengua materna y otra cosa, el español afectivo, que infiero que es el español familiar, el de la intimidad o el del crecimiento de la persona, pero me lo vas a explicar tú mejor. claro que Eh, sí. ajá, sí, vamos a empezar por ahí. Ok, bueno, fíjate, todo nace de alguna manera cuando me hago madre. Tengo tres hijos hermosos, con mi esposo, mi compañero de vida, quien amo muchísimo y me acompaña en todas mis aventuras y proyectos. Cuando nos mudamos, nosotros nos vamos de Venezuela, recién casados, a Alemania. De Alemania nos vamos a España. En España nacen mis tres hijos, el español está presente y Mm, Venezuela está presente. Yo me traigo toda mi biblioteca de cuentos infantiles que colecciono desde que existo. Yo colecciono cuentos infantiles, me la llevé a España. Y mis hijos crecieron escuchando los mismos cuentos que yo escuché y muchos otros de autores latinoamericanos, venezolanos, de distintas zonas, pero esa querencia en español, ¿no? Y bueno, todo estaba fenomenal. Pero cuando venimos a Estados Unidos, en mí surge una gran angustia como madre y como docente, porque empiezo a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer para preservar el español en casa? Cuando hay tantas familias que estoy viendo, vi una comunidad muy grande latina donde no se hablaba español, y me llamó la atención. Yo decía, ¿cómo puede ser que no se habla español a los niños, a las nuevas generaciones y que esos niños no saben hablar español? Saben de casualidad decir el nombre bien o el apellido. Y eso me impactó mucho. Y dije, no, aquí hay que hacer algo, ¿no? Empecé a trabajar como docente de español y me di cuenta que había mucha carencia de material educativo bueno que verdaderamente te vincule con quien tú eres, porque la lengua, el español es una lengua viva, es una lengua que está acompañada de tradiciones, de cultura, de poetas, escritores, artistas. ¿Cómo no conocerlos? Entonces, por mis hijos y por los alumnos y por la comunidad que me rodeaba, eh, decidí hacer algo. Dije, yo tengo que hacer algo, o sea, no puedo quedarme de manos cruzadas. Y arranco con el proyecto de clases listas. Y el primer libro, bueno, antes del primer libro, digamos, de la arepa, creamos cuatro libros de enseñanza para el español, para enseñar español a jóvenes y adultos. Fue digamos, este primer grupo de libros que sacamos, que también surge por esa necesidad de echar una mano a todos los inmigrantes como yo, venezolanos, que estaban saliendo a distintas partes del mundo y que yo decía, no todo el mundo se va con la suerte que tuve yo de irme como expatriado, con una mudanza, con todo convalidado. Hay personas que de repente no tienen esa suerte y quieren ejercer en otro país y es volver a comenzar de cero. Entonces, como yo había trabajado en varios países enseñando español, decidí compartir lo que ya yo sabía hacer y creé clases listas para enseñar español, que tú puedes descargarte la clase, compras tu clase y puedes inmediatamente empezar a producir. Entonces, esos fueron los primeros libros, digamos, en la línea educativa. Y luego um, cuando decido contarle a mis hijos de alguna manera, al pequeño especialmente, tenía 2 años y medio cuando llegué aquí, yo decía, ¿cómo puedo hacer para contarle de todos los países hispanohablantes? ¿Cómo puedo hacer para que sienta Venezuela viva? ¿Cómo puedo hacer para que mis alumnos también lo entiendan? Entonces pensé en hablar de los 21 países donde se habla español y comencé por Venezuela. Y cuando dije, ¿qué alimento o qué es lo que representa Venezuela?
y la respuesta fue la arepa. Entonces, este es el primer libro, porque cuando yo estaba haciendo arepas con mi hijo hacía preguntas de la arepa. ¿Y quién la hacía en tu casa? ¿Y cómo se hace? Y se robaba la masa igual que yo. Entonces yo veía muchas historias que se repetían y yo decía, ¿cuántas mamás no habrán amasado la arepa? ¿Qué historia hay detrás de la arepa que yo no conozco? Y allí comencé a investigar. Conocí a la profesora Karina Castillo, quien es mi maestra hoy en día, y ella me fue guiando por el maravilloso mundo de la antropología alimentaria para conocer mi historia, mi identidad. Y bueno, fue el primer libro que hicimos de la arepa, donde a través de tejidos nuestros, de artesanía nuestra, conocimos personajes, conocimos la geografía, se conoce la historia de este alimento y nos conocemos a nosotros. Entonces, ese es el motivo. El motivo son mis hijos, son mis alumnos y otras madres y otras personas como yo que se encuentran en otras latitudes y que tienen esa necesidad, ¿no? de sentirse en casa. Mencionaste tejidos, pero sería buenísimo aprovechar, mostrar algo, aunque ese tema lo tengo para más adelante, Ok, puedo porque, enseñar, claro que porque, sí. porque me Sí, parece que es justamente mostrar qué es la arepa, pero es todo el contexto, de alguna manera, incorporar elementos de nuestra artesanía, exacto, ujú, una serie de ilustraciones, pero ya vamos a hablar de eso, de por qué, sí, y de Laura Estaño, que tengo que nombrarla, porque este es un libro que claro, tiene dos autoras, no soy yo sola, yo escribí, es mi conceptualización, es mi poesía, por decirlo de alguna manera, pero es Laura quien le da vida a este alimento tan importante y a esta historia que se saborea con todos los sentidos, sí. con su maravilloso trabajo. Bueno, nuestros público, que no solamente nos va a oír, sino que nos va a ver, se va a dar cuenta que cada libro tiene una particularidad muy, muy interesante al respecto, ¿no? O sea, visualmente hablando, además del contenido que varía de uno a otro. Pero cualquiera dice, bueno, ¿qué tanto se podrá decir de la arepa? Si es solo la arepa. No, ahí están los libros que demuestran que hay mucho, mucho que se puede decir. Sí, bueno, vamos a ir poco a poco. Pero hablando de todavía en la parte, vamos a decir, educativa, a mí me llamó mucho la atención que uno de los talleres era el taller de redacción de recetas. Y en este afán de preservar la base que es la comunicación, en efecto, pues los chefs también tienen que aprender a comunicarse y poder elaborar de manera sistemática y clara, pues, bueno, cómo transmitir su creación culinaria a los otros. Pero me llamó mucho la atención un taller para eso. Sí, es que sin duda alguna, las recetas, imagínate, las recetas son tradiciones, o sea, las recetas son parte de nosotros, ¿no? Y cuando tú escribes una receta, la idea, o sea, hay una audiencia determinada, ¿no? Entonces, el cocinero, no solo el cocinero, porque el taller de redacción de recetas eficaces justamente está diseñado no solo para cocineros, futuros chefs, sino también para amas de casa o para quien quiera hacer un libro, por ejemplo, un recetario familiar o un recetario personal, ¿no? Y la idea es salvaguardar ese patrimonio que es tan importante como lo son nuestras recetas y que hablamos anteriormente, que guardan historias, ¿no? Y que están hechas también con ingredientes autóctonos que tienen también una historia y que es parte de lo que somos. Entonces, es muy importante saber a quién le escribes, a quién le escribes y, o sea, quién te va a leer, quién es ese lector, de qué manera le vas a llegar mejor, ¿no? Si es un libro de recetas para un niño o si es un libro de recetas eh, para tu familia. Y nos dimos cuenta en la realización del último libro que participaron dos escuelas y ellos hicieron concursos internos, que las recetas que nos iban llegando, algunas estaban muy bien, pero habían
otras que necesitaban de alguna manera pulir esa forma de redactarla, ¿no? Ujú. Y fue entonces cuando se nos ocurrió hacer algo al respecto. Yo no puedo ver un problema y quedarme observando el problema. Yo necesito hacer algo. Yo necesito, así sea Sí. poquito, lo que pueda hacer desde mi realidad, pero necesito ver cómo contribuyo. Y el profesor Juan Alonso Molina, que es un historiador, chef y maravilloso cronista además, fue quien diseñó especialmente este taller para los muchachos, porque hicimos el taller gratuitamente a través de la fundación para 36 estudiantes de 12 escuelas de cocina del país. Entonces, la idea es compartirlo con muchas otras personas a través de la fundación y seguir preservando nuestro patrimonio intangible. Se nota, se nota. Y me voy a ir también hacia otro lado que es parte digamos, del contenido de varios de tus libros, para que es muy importante la escritura fina, el relato personal, y se ve que disfrutas de saboreando tu propia historia, pero también de que los demás propicien y escriban su propia historia personal, su relación familiar, porque, bueno, sentarse a hacer arepas, comer arepas, es también una historia familiar. Entonces, me parece interesantísimo esa parte muy particular de dejar testimonios. Es como diversos y múltiples testimonios porque escriben muchas personas. Entonces, bueno, háblanos un poco de esa intención, así como, bueno, de las personas que han enriquecido tus proyectos, bueno, que son, es difícil nombrarlo porque realmente son muchísimas personas. Y realmente con cada libro tardamos más o menos un año en disfrutándolo, porque se podría hacer más rápido, pero desde que nace la idea hasta que la vamos puliendo. Y no puedo hablar de todos los colaboradores, voy a ir nombrando algunos, pero antes de nombrar los colaboradores no puedo dejar de hablar de quienes están conmigo en el día a día, que son los que construyen esa idea Es cierto, conmigo y le dan es cierto. forma, y quien ha estado desde el día uno es mi hermana Manuela Montilla, que estudió letras en la Central y es una maravillosa editora, y es la que me ha ido guiando, porque yo no era del mundo editorial, aunque crecí con una familia que tiene editorial, digamos que per se yo no tenía una editorial, y ella es la que verdaderamente viene del mundo editorial y me ha ido enseñando muchísimo y es la que coordina y dirige la mayoría de los proyectos conmigo. Em, y hace una curaduría también, bueno, ella es minuciosa de cada detalle. Entonces, nosotras pensamos que cada libro que hacemos es de alguna manera como cuando nuestras abuelas nos enseñaron a poner la mesa y a servir la mesa, a cocinar y a poner la mesa disfrutando. Eso se hacía en mi casa en familia. Hombres y mujeres cocinábamos, diseñábamos el menú, la forma de poner la mesa. Es igual. Cada libro, nosotros pensamos quiénes se van a sentar, dónde se van a sentar, cómo los vamos a sentar, cómo vamos a decorar todo esto, cómo va a estar todo hilvanado para que durante esa tertulia todos vayamos disfrutando y pudiendo escuchar a los comensales. Entonces tengo gente maravillosa como el profesor Rafael Cartay, que bueno, que tiene una pluma además fenomenal, que nos ha acompañado en varias de las publicaciones, Adriana Gibbs, o Karina, por supuesto, escriben casi todos los libros porque me encanta todo lo que tiene que compartir con nosotros. Chefs de distintas latitudes venezolanos alrededor del mundo, maravillosos, desde chefs digamos, desde generaciones como la mía a generaciones gente más joven o mayores que nosotros, con propuestas muy variadas, muy distintas, personas muy antagónicas, eh, del mundo del arte, Laura Estaño, Ira León, que entró en el equipo y se ha quedado en el equipo, haciendo un trabajo fantástico, dándole vida, digamos, a la parte visual. Reinaldo Caibet, que es nuestro diseñador desde el día uno,
que también hace un trabajo maravilloso de maquetación de toda la diagramación y montaje con Manuela. Wow, Federico Tischler, Chucho Rojas, que es un chef único y que me ha acompañado también desde los inicios del proyecto. Cada uno cuenta a su manera, habla de su área de experticia, ¿no? Pero cuenta desde su día a día, desde su cotidianidad o desde su infancia. Lo que tú dices son anécdotas, ¿no? Compartidos con sabor a Venezuela, con Sí, sabor, sí, a lo nuestro, y que tocan distintos aspectos. La arepa es la excusa, ¿no? Y es el vehículo a la vez, es ese pan sagrado que nos permite rendir homenaje, en este caso digamos que los dioses vienen siendo Venezuela, la vida, ¿no? Entonces es hermoso y es así. Muchísimas personas, me quedo corta porque imagínate sí. Héctor Romero, wow, No, no, yo, Ivanova de Can, que siempre nos ha acompañado y nos ha apoyado desde la academia. Vamos a hacer con el libro que viene 300 colaboradores a lo largo es de cierto. casi 5 años ya, sí. Bueno, no, como, bueno, tal cual, no puedes estar mencionando tantos y dejando fuera porque además es imposible. Lo que sí puedo decir es que no es solo el testimonio del el tema en sí sobre el que hacen referencia, sino que cada uno de esos textos, por lo menos los que hasta ahora he podido leer, dan un mundo tan variado, en efecto, que es muy sabroso porque son formas de percibir, bueno, una realidad que nos toca a todos de alguna manera. Pensamos que por igual y resulta que no. Resulta que eso más bien desentraña historias muy variadas. Entonces, bueno, es muy interesante que el relato personal sea parte de la reconstrucción de ese patrimonio. Es así como yo lo siento, o sea, es dejar un testimonial y dejar asentados pues una serie de tradiciones que son como muy propias pues del lugar, ¿no? Y bueno, estamos hablando del lugar, estamos hablando de espacio, de territorio, y a fin de cuentas es un territorio que donde quiera que se esté viviendo se lleva consigo también. Aun Sí. cuando tú estés en Estados Unidos, yo estoy ahorita en Francia, pero mm, en fin, ese pedazo de Venezuela uno lo lleva encima. Eso Sí, es verdad. Es es una así. referencia a hogar Sí, total. Sí, sí, es así. absolutamente. Bueno, y en el lenguaje también hay una parte interesante y cómica, o por lo menos se hace muy placentero y muy divertido, que es cómo hablar de la arepa sin dejar a un lado el humor. Hay textos en el que el humor está muy presente, hay un vocabulario muy popular, muy sabroso precisamente por eso, y de alguna manera eso está presente en la historia de la arepa. No sé, cuéntanos un poquito sobre cómo Totalmente. percibes eso. Claro que sí. Mira, fíjate algo, hay algo que a mí me marcó muchísimo en mi vida y fue crecer junto a la familia Nazoa. Mi abuela Lutecia Adam era muy amiga de los Nazoa y Claudio hacía guiñol en mis fiestas de cumpleaños. Crecí leyendo Aquiles Nazoa. Y yo creo que eso de alguna forma es uno de los ingredientes, ¿no? Que yo creo que son más importantes en cualquier tertulia, el humor. Entonces, ¿cómo no tenerlo presente, ¿no? Entonces, en los libros hemos tenido de distintas formas el humor presente. Digamos que la forma más grandiosa ha sido con los escritos de Laureano, que nos ha hecho unos escritos maravillosos en torno a la arepa. El último fue el Sí, bautizo de la arepa, que es realmente divertido. Y bueno, otros escritos de otros colaboradores que también de alguna manera cuentan una historia que de repente te sorprende y que tú dices, wow, como algo que puede ser tan cotidiano, eh, a través del humor también te puede hacer reflexionar tanto, ¿no? Porque el humor, para ser buen humor hay que ser inteligente, eso es algo que me queda mm, muy claro. Entonces, sin pues duda. bueno, ese ingrediente no puede estar fuera del banquete.
no puede estar fuera. Mira, pero háblanos un poquito de cada libro y muéstralos si los tienes a mano. Claro que Eh, sí. Aunque sea No brevemente tengo, saber, para que el público pueda notar que, bueno, que hay diferencias, hay elementos muy distintos entre uno y otro claro que y sí. enfoques totalmente diferentes, ¿no? Bueno, este ya lo vieron, que es el primero que se llama Soy la Arepa, que es un libro que cuenta realmente la historia de nuestro pan ancestral y es la historia de nuestro pan ancestral en Venezuela, porque es un pan que, como sabemos, tanto venezolanos como colombianos amamos y respetamos. Y aunque cuento esa parte de la historia, yo me decanto por esa arepa venezolana. Está en español y está también en inglés el libro. Ese es el libro infantil. Luego tenemos, hay un libro inspirado en este libro que pueden descargar gratuitamente. Este es el único que se tiene que comprar, no está gratis, pero todos los demás que hemos hecho hasta ahora de la arepa están gratuitos, que se llama Juega con Soy la Arepa. Y es un compilado de actividades, de anécdotas, de recetas para la familia. Ese libro no lo tengo como para enseñarlo porque es digital, pero es un libro donde pueden conseguir actividades para los niños para conocer el araguaney, nuestras adivinanzas. Bueno, hay material bellísimo, muchas recetas de la arepa que llevan a la infancia a los colaboradores que donaron esas recetas porque ellos cuentan qué significa la arepa para ellos. Entonces, Ujú, hay material para todas las edades. Hay también una obra de arte bellísima de Edu Ilustrado, que es un Simón Bolívar comiendo arepa. Y bueno, hay hasta un veo donde aparece un pilón, un araguaney. Hay muchas cosas para, nuevamente, como digo, para ser leído en familia. Después de ese libro publicamos Una arepa por la paz, que es este libro que está acá, ujú. que es un libro Sí, bellísimo porque es un libro en el que hablamos de los refugiados, de los migrantes, de em, reflexiones, cocina y arte para personas refugiadas y la movilidad humana. Y hablamos de cómo cuando una persona emigra, trae consigo su cultura, su historia y mucho que aportar para ese país al que llega. Y en el ujú, libro se hace el ejercicio de pedirle a varios chefs que participan que creen una arepa de autor para los 14 países de refugiados o más refugiados en el mundo con la intención de convertir a la arepa como en una especie de mesa donde todos podemos sentarnos a dialogar, a conocernos y a presentarle a esa persona que llega con los brazos extendidos una oportunidad eh, de un futuro positivo en el cual se sienta que puede contribuir, ¿no? Y bueno, fue un libro bellísimo donde Laura Estaño también hizo para cada uno de esos países una arepa que se convirtió en un canvas que muestra los signos, los símbolos de esa cultura más importantes. Y hay un sí, escrito de cada periodista o historiador o antropólogo o gastrónomo que escribe sobre la gastronomía de ese país de origen, ¿no? Entonces ujú, es un libro muy bello. Luego tenemos este libro, a ver, que es Una arepa por el mundo, que salió en dos ediciones. Esta es la edición venezolana, porque a partir de este libro comenzamos a imprimir y dijimos, hay que imprimir en nuestro país. Entonces está este libro que es edición venezolana que es una arepa por el mundo, que también se puede comprar en Amazon o se lo pueden descargar gratuitamente en Historia de la Arepa. Y es un libro que cuenta la historia de 27 emprendimientos de arepa en los 5 continentes. Y ellos nos regalan, además de su historia, una receta de una arepa estrella de ese negocio y nosotros reunimos a un grupo de expertos que hablan de su sapiencia en torno a lo que es un emprendimiento gastronómico vinculado a la arepa, para que ellos puedan seguir creciendo o para el que quiera ser un embajador de la arepa y quiera, bueno, llevar nuestra historia alrededor del cómo mundo. lo son, sí. Mira, voy a decir una cosita adicional a ese libro, porque yo Claro que buscando y sí. viendo, me encuentro con una foto del momento en que se presentó en el Buscón,
en Caracas, está tu libro en primer plano y adivina qué libro está detrás. El de Un Minuto con las Artes, que también es Ah, amarillo. Están los dos libros. ¿viste? Estábamos conectadas de alguna manera. Pues sí, eso Qué hace ya bello. un año, ¿no? Pues Sí, sí, yo me correcto. encuentro con esa foto y yo, oye, pero qué maravilla, ya te lo voy a pasar, Stephanie. Qué bello eso, qué bello eso. Bueno, hay mucha No, sí, vinculación, desde luego, en lo que hacemos, ¿no? O sea, eso está sin duda sí, alguna muy unido. Y el sí. libro del año pasado, que es el que acaba de ser premiado, es Una arepa para el futuro. Estos Ujú, últimos tres libros salieron en español y en inglés, porque la idea es justamente, como decía, dar a conocer el talento venezolano. Entonces, yo soy la compiladora, en algunos libros escribo, en otros no, y yo realmente voy, como tú muy bien lo dijiste, cargando una arepa rellena de talento. Entonces, en este libro hablamos mm, de nuestra gastronomía, de la historia de las escuelas culinarias y de los grandes referentes de la gastronomía venezolana. Y hay 12 arepas de 12 estudiantes que representan a sus escuelas, la historia de cada escuela con sus fotografías y también un homenaje que rinden chefs consagrados a sus maestros y maestras, que son las cocineras que acompañaron a, por ejemplo, el profesor Lovera o nuestro querido Armando Escanón. Entonces, ese es el último libro. Fíjate, en este recorrido vamos viendo una serie de, bueno, al punto, más bien. La importancia que tiene esa conjunción entre el contenido y la imagen. Y entonces, tanto Laura Estaño como Ira León, cada una con su lenguaje y con sus intereses, eh, por lo que he podido observar, ha dado una visión de cada libro muy particular y se nota la presencia de ellas con lo que ellas manejan. En el caso de Laura está eso que se habló antes del tejido, el color, la impresión. Yo leí que ella para hacer eso también hacía las impresiones de las imágenes, Sí, y muy es, bello es- para tratar de graficar, exacto, esa parte de la cestería, de los textiles, muy, muy propio de lo que se hace en las regiones en Venezuela. Y en el caso de Ira, está la diseñadora gráfica que sí, trabaja la tipografía y que con la tipografía empieza a generar toda una serie de asociaciones visuales con respecto a los temas. Eso tanto en el libro sí. anterior como en este último, ¿no? Déjame buscar para enseñar, porque sí, es verdaderamente hermoso porque está plasmado en cada libro el mundo de ellas, el mundo interior de ellas y cómo, sí, cómo ellas de alguna manera pueden hacerte viajar. En el caso de Ira, eh, o sea, para Ira. Yo me atrevo a decir que las palabras, además de palabras, son imágenes. Ella vuelve ella juega con la imagen y la palabra y con la tipografía y crea cosas maravillosas como, déjame buscar uno grande que se pueda, a ver, por ejemplo, aquí, esta es la de Diablito. Mira, Mm, sí. entonces la arepa está rellena con la O misma sea, palabra, ¿no? su condición de diseñadora gráfica está ahí. cien Ahí por está su ciento sello. presente, sí. Mira esta Sí. belleza. Esto, por ejemplo, fue la arepa conquista el mantel largo y cada caligrama que ella ha hecho verdaderamente es hermoso. Hay uno que hizo del ají que estoy tratando de buscar porque ese lo veo en pequeñito, pero no sé si lo tenemos en grande. Está aquí, pero no sé si lo van a poder apreciar. Ya va, a ver si lo logro Ah, poner sí, 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 allí. sí. Y ella juega divinamente con las letras. eh, y, y hay un texto que escribió Ivanova, déjame ver si lo ubico, al que ella le hizo un caligrama, pero es uno de mis favoritos, que es La lengua y el cerebro. Ya va, déjame ver si lo ubico. Bellísimo. Y
Y bueno, ha sido un disfrute porque Ira para crear esto, por ejemplo, los hermanos Álvarez, Ira se lee los textos y después de leer los textos, va y le da vida a esa Claro. palabra o a esa frase que escoge con Manuela, porque Manuela está también dirigiendo esa orquesta, ¿no? Mira, mira por ejemplo, este diseño es una belleza. Bueno, tú tienes proyectos por venir. Yo sé que ahondar en esto no tenemos tiempo, pero sí es interesante saber que esto sigue. Entonces, Sí, esto sigue, sigue y el próximo libro, aunque no suelo dar mucha información, entonces en este libro que vamos a hacer ahora, es un libro que está vinculado al arte. Es lo único que puedo decir está bien, y, está bien. Ya lo sé, y- pero ya vendrá, pero vamos a Sí, dejar el suspenso al público que esté pendiente, porque y muy ya vendrá. pendiente. En algo Sí. hermoso. Sí, señor. Oye, estoy encantada con la conversación. Creo que hemos hecho un panorama flash rápido, pero porque, bueno, tienes muchas más cosas, yo lo sé, eh, pero creo que estuvo muy claro, o sea, se ve muy bien todo de qué se trata. Lo he disfrutado enormemente y yo espero que la audiencia también así lo sienta y estoy segura que sí. Lo vamos a No, bueno, disfrutar todos. Bueno, te imagínate. agradezco mucho tu tiempo, de verdad. Ha sido fantástico. No, muchísimas gracias a ti, Susana. Yo creo que estos espacios son verdaderamente importantes. Hoy en día se comparte mucho contenido que no es curado, que no es contrastado. Mm. Y yo creo que estos espacios cada vez se hacen verdaderamente una necesidad para que esta sociedad sea sostenible. Entonces, Yes. gracias a ti por darnos la posibilidad de contar lo que estamos haciendo, todos los que estamos en este proyecto, Mm. porque yo simplemente soy la inventora que está por ahí tocando puertas, pero son muchas personas hermosas como tú las que forman parte de Historia de la Arepa, así que gracias por ser parte de esta historia. Gracias, gracias por considerarme también parte. Bueno, de verdad que ha sido un placer, un placer. Mm. Igual para mí. Me despido con Arepita, que te la voy a presentar. Ajá, Te qué cuento, esta lindo. es esto es un plushie, como se llaman en Estados Unidos, que son peluches vinculados a la comida. Entonces hay de sushi, hay de todo lo que te puedas imaginar. Y yo dije, tiene que haber uno de arepa, así que aquí está. Así que Y, gracias y por esta se tertulia. llama, ¿cómo se llama? Are- Se llama arepita, pero el nombre Ok. de estos peluches en inglés es plushie, porque son así Ah, como una mm, almohadita que puedes apretar como, sabrosa. sí. Me parece excelente despedida. Así que Gracias, bueno, Jimena. hasta la próxima, un abrazo. Igual.